apreciados participantes. Les habla su facilitadora Nidia González. Y en esta oportunidad daremos a conocer lo que corresponde a lo de programación lineal utilizando el método gráfico de la unidad curricular, investigación de operaciones 1. Bueno, ¿qué es investigación o qué es investigación operativa? Es una disciplina que nos permite utilizar modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos para modelar y resolver problemas complejos. En este caso, determina la solución óptima y mejora toda toma de decisiones. Esta materia también recibe el nombre de investigación de operaciones, investigación operacional o ciencias de la administración. Actualmente, la investigación operativa incluye una gran cantidad de ramas, como es la programación lineal, que es lo que veremos en esta unidad, lo que es programación no lineal, programación dinámica, también lo que llamamos simulación, ¿bien? Tenemos también lo que corresponde a lo de teoría de colas, teoría de inventarios, ¿bien? Teoría de grafos, bueno, entre otros. ¿Y qué nos permite? Nos permite, en este caso, lo que vamos a ver el día de hoy es el método gráfico, ¿verdad? Utilizando el método gráfico para resolver problemas de programación lineal. Bien, entonces, tenemos varias fases que corresponden directamente a lo que es la investigación de operación. Entonces, la idea fundamental es primero definir lo que es el problema. En este caso, tenemos que resolver plantearnos algunos objetivos como tal del sistema para optimizar y de ahí identificar lo que se llaman las diferentes variables que forman parte como tal del problema. De allí deben ser controladas o no y determinan las diferentes restricciones dependiendo del problema que se esté planteando. Tenemos lo que es la construcción del modelo, en donde el investigador como tal decide qué modelo a utilizar o va a representar ese sistema. Y me permite también ser el modelo, en este caso, que relacione las diferentes variables de decisión, sean parámetros o restricciones del sistema. Los parámetros que en este caso se pueden es de acuerdo a los datos pasados, de acuerdo a ciertas particularidades propias de la construcción de este modelo y por lo general a través utilizando lo que es el método estadístico. Bien, tenemos lo que es también la solución del modelo y se procede en este caso a resolver el problema directamente aplicando lo que son técnicas matemáticas, como el método gráfico, el método simple, bueno, y lo que queremos llegar es a una optimización de dicho problema, sea para maximizar o minimizar, que es lo que veremos de aquí en adelante. Bien, la cuarta sería la validación netamente del modelo y viene a hacer o a determinar lo que es, qué es lo que va a predecir dicho modelo de acuerdo a la certeza como tal del comportamiento de todo el sistema, de todo lo que compone directamente el sistema. Y por último es la implantación de la solución y consiste en traducir los diferentes resultados que de acuerdo a ese modelo que yo validé, en instrucciones, sea por usuarios, sea por ejecutivos responsables, allí es donde se van a tomar las decisiones más acertadas para toda organización. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es la programación lineal? Es una técnica matemática diseñada para ayudar a los directivos en la planificación y toma de decisiones referentes a la asignación de ciertos recursos. Algunos ejemplos los podemos citar aquí, como es, a partir de los recursos disponibles, determinar las unidades a producir en cada bien de forma que se maximice el beneficio de la organización. También puede ser elegir algún tipo de materia prima,
¿verdad? En procesos de alimentación para obtener mezclas con unas determinadas propiedades al mínimo costo, ¿sí? En este caso también lo que es determinar el sistema de distribución que minimice el costo, sea por total de transporte, por diversos almacenes que vayan de un punto de distribución a otro, ¿verdad? Y que de acuerdo a esas rutas de distribución, ¿verdad? Sea, ponemos el ejemplo, una empresa que queda ubicada en el estado Carabobo. Entonces de allí necesitan trasladar una materia prima o algunos insumos directamente en otros locales que están un local aquí en Táchira. Entonces esas rutas y de acuerdo a la distribución, allí tienen que estudiarse cada una de estas, de cómo van a hacer esas distribuciones y cómo yo lo puedo plantear de acuerdo a la situación, plantear en este caso costos mínimos. Claro, yo necesito tener costos mínimos en toda organización, cuidando por supuesto la calidad, cuidando por supuesto el producto al momento de esa distribución, ¿sí? O de ese transporte, traslado como tal. Bien, por supuesto para esto se debe desarrollar lo que nosotros denominamos un plan de producción. Y esto es con la finalidad de qué? Con la finalidad de que en demandas futuras yo pueda cubrir esas necesidades mínimas y necesarias a costo mínimo y que pueda tener una buena efectividad y eficacia dentro de la organización. Porque yo lo que quiero es que prestar un buen servicio, ¿verdad? A costo mínimo, cuidando, por supuesto, la clientela, ¿verdad? En función de, por supuesto, de la buena atención como tal, el buen servicio, pero también cuidando mi bolsillo. Y todo empresario lo va a ver así. ¿Bien? Ok. Entonces, en función de eso, todo lo que es investigación de operaciones es con esa finalidad, sea para minimizar costos o sea para maximizar ganancias. Bien. Tenemos unas características muy particulares para resolver problemas de programación lineal. Una es, pretende optimizar, sea maximizar o minimizar, ¿verdad? Alguna cantidad, sea la función objetivo, así como, por ejemplo, el principal objetivo de un banquero sería maximizar beneficios, mientras que el principal objetivo de una empresa transportista podría ser minimizar los costos de envío. Bien, habrá que tener en cuenta las diferentes restricciones o aquellos parámetros o aquellas limitaciones que pueda tener, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera maximizar o de lo que yo quiera minimizar. Por supuesto, limitan el grado en que es posible modificar las variables que afectan a nuestra función objetivo. Entonces, allí es donde se deben analizar cada una de estas etapas. Bien, todos los problemas de programación lineal tienen en su particularidad 4 propiedades comunes. De igual forma, a la hora de decidir cualquier tipo de cuántas unidades, ¿verdad? Se debe de tener en cuenta para producir, y eso entra dentro de los objetivos que se plantee dicha organización, deberán considerarse también todas aquellas limitaciones también de personal. ¿Sí? Yo tendré que tener un personal calificado para poder ubicar allí de acuerdo a los envíos. Tendré que tener una capacidad, unos medios de transporte, ¿verdad? Óptimos para yo poder hacer ese envío. Entonces, allí se estudian una serie de variables que, bueno, esa es la idea como tal en los problemas de programación lineal al momento de desarrollar y ejecutar. Una tercera es el problema debe presentar distintas alternativas, ¿sí? Distintas posibilidades. No tengo que quedarme solamente con el plan A, debe haber un plan B y un plan C. Si una compañía produce 4 bienes diferentes, la dirección puede usarse de programación lineal para determinar las cantidades de recursos que se asignan a la producción de cada uno de ellos. Otro es que la programación lineal, en este caso la función objetivo, debe ser una función lineal. ¿Y lineal por qué? Porque vamos a crear un modelo matemático que es prácticamente lineal, una ecuación lineal. ¿Bien? Y las restricciones deben ser expresables como ecuaciones o inecuaciones lineales. Bien.
debemos tener en cuenta, en este caso, el paso a paso para la resolución de problemas de optimización. Primero, hacer una buena definición de variable. Como primer paso para modelar ordenadamente un problema de optimización, debemos distinguir qué variables son aquellas sobre las que vamos a tomar decisiones en el problema, siendo cuidadosos y definirlas en forma correcta. En este caso podemos emplear X1, ¿sí? X2, X3, X a la N. O puedo emplear una T1, T2, sí, dependiendo de la variable. Lo importante es que de acuerdo a lo que yo vaya a identificar o la notación como tal de lo que yo vaya a identificar, la defina muy bien qué variable es del problema. ¿Ok? Estas variables por lo general las podemos identificar en la pregunta del problema y generalmente se deben asignar como letras que sean como subíndice. Cada variable en este caso va a depender de la cantidad que corresponda a una misma unidad de medida, sea por utilidades, sea por horas, artículos, precios, entre otros. Tenemos un segundo paso, que es la determinación de la función objetivo, objetiva. Es la ecuación matemática que representa el objeto planteado, la misma que se expresa mediante una función lineal de la combinación de variables discretas en la pregunta del programa. Entonces, por lo general se utiliza y en varias bibliografías de autores utilizan lo que es directamente Z, maximizar o minimizar. Y en este caso tenemos el coeficiente, en este caso sería ecuaciones de acuerdo a lo que ubiquemos. Entonces, en este caso, para generar un mayor, cuando se trata de maximizar, nosotros siempre vamos a maximizar beneficio. Siempre vamos a tener un menor valor cuando se traten de minimizar costos, ¿sí? Entonces, aquí, Z, y es lo que tenemos aquí, Z sea maximizar o minimizar. Y esta sería la función objetivo del problema. También se identifica como F punto o punto, ¿ok? Bien, tenemos C1, C2, C3, serían los coeficientes unitarios que acompañan a las variables, ¿verdad? Como lo estamos observando aquí, de la función objetivo, sean beneficios, costos, precios, entre otros. Y lo que tenemos aquí, X1, X2, X3, X a la N, son las variables del problema donde se quiere llegar. Entonces, es muy importante aquí, pues, leer muy bien el problema, qué es lo que vamos a plantear, y tener muy en cuenta lo que es la notación como tal. Tenemos aquí un tercer punto, un tercer paso, que sería el planteamiento de la restricción. Entonces, representan las condiciones y o recursos a las que está expuesto el problema y se muestran por medio de desigualdad de tipo lineal, ya sean estas físicas, económicas, técnicas, entre otras. Todo va a depender de las variables que se encuentran en el problema. ¿Ok? Y bueno, aquí se representa A y lo estamos viendo que tiene como dos índices. Sería A y J, que viene a ser el coeficiente que acompaña a las variables de las restricciones. X1, X2, X3, Xn serían las variables de decisión del problema. T1, ¿sí? Como lo tenemos aquí, T1, T2, Tn sería el signo de restricción del problema. Y todo va a depender con un mayor igual, menor igual o una igualdad. Y tenemos lo que son B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub n, que viene a ser la disponibilidad del problema. Bien, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen que esto va a quedar grabado, ¿ok? Bien. Lo importante es que revisen, ojo, lo importante es que revisen el material que está subido en el aula, ¿ok? Bien. Con respecto a lo que es la asignación de los signos, en este caso, la disponibilidad no puede tener una desigualdad
estricta con los signos mayor igual o menor igual. Y deben ser con los signos mayor igual, menor igual o de igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando observamos aquí, si utilizamos un signo de mayor igual a, al menos que, por lo menos que, como mínimo o un mínimo de otros similares. Eso es lo que me va a indicar, de acuerdo a la descripción del planteamiento del problema, siempre voy a utilizar el mayor igual. ¿Qué me puede indicar que debo utilizar un menor igual? Menor igual a lo mucho, cuando mucho, como máximo, no más de otros similares. Y cuando vaya a utilizar el signo de igualdad, ¿verdad? Sería en este caso igual a únicamente un total de u otros similares. Tenemos directamente el paso número 4, que sería condiciones de no negatividad. Son restricciones adicionales que nos indican que las soluciones obtenidas deben ser siempre positivas, es decir, mayores o iguales a 0. ¿Bien? Entonces, ahí es de acuerdo a las variables que estamos utilizando. ¿Bien? Y tenemos como quinto lo que es condiciones de optimización, es la utilización de algún método para la resolución del problema. El mismo que nos ayudará a interpretar la solución puede ser o por método gráfico, que es lo que estamos viendo en este momento, o por simples primal o simples dual o el modelo o método de transporte. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos a resolver un problema de método gráfico? La resolución de los problemas lineales mediante el método gráfico solamente se realizará cuando en la formulación existan dos variables, ya que este método utiliza el eje de las coordenadas del plano cartesiano, donde el eje de las abscisas representa el x1 y el eje de las coordenadas representan x2, que son las variables de decisión del problema. Si tenemos más de dos variables, ¿sí? O si tenemos 4 o 5 variables dependiendo del problema, ya no utilizaríamos método gráfico, utilizaríamos método simple. ¿Ok? Bien. Tenemos que para resolver el método gráfico vamos a partir de los puntos estudiados anteriormente, como son la definición de variables, la función objetiva, las restricciones, la no negación y en este caso, la resolución que la vamos a obtener a través de una gráfica. ¿Ok? Aquí la solución o el punto máximo o el punto mínimo, dependiendo de las inecuaciones que se nos planteemos, ¿verdad? Lo vamos a resolver es a través de una gráfica. ¿Bien? Entonces, por supuesto, ese sistema de inecuaciones, ¿verdad? Sería un sistema de inecuaciones y se procede como se sigue a continuación. Tenemos que hallar primero una región factible. Bien, no se preocupe, ¿ok? Estos son ejercicios muy fáciles de resolver, ¿ok? Bien, todo es cuestión de leer la teoría, ¿verdad? Y ejercitar bastantes ejercicios, ¿ok? Bien, ¿qué es la región factible? Es la intersección de todas las inecuaciones graficadas por cada una, en este caso los puntos del plano que cumplan el sistema de desigualdades, forman un recinto convexo, acotado, poligonal, o no acotado, llamado en este caso región factible del problema. Un segundo paso sería hallar todas las coordenadas de los vértices de la región factible y en este caso se procede a señalar los vértices con letras mayúsculas del abecedario y se iguala las restricciones que cortan en cada vértice para poder encontrar los puntos de intersección de dicha recta.
Muy importante que ustedes utilicen aquí la práctica con el software que se llama GeoGebra. Muy práctico para hacer cualquier tipo de gráficas, ¿sí? Es fácil, ¿verdad? De resolver, inclusive le dan más precisión directamente al introducir los datos, ¿ok? Bien, se trata en este caso de que entre esos puntos o aquellos que se hagan en el valor de la función objetivo sea maximizar o minimizar de acuerdo al problema, ¿ok? En este caso, dichos puntos pueden ser soluciones factibles, inclusive hay soluciones que no son factibles y esto pues me lo va a permitir de acuerdo cuando yo vaya a unir cada una de las ecuaciones. Bien, por supuesto lo que yo quiero obtener aquí, ¿qué es? Soluciones óptimas. Bien, tenemos una tercera que es determinación gráfica del punto óptimo. En este caso se representa el vector director de la recta que viene dada por la ecuación de la función f x1 x2 es igual a x1 más bx2, de acuerdo a que si el problema me lo da para maximizar o me lo da para minimizar. Bien. Determinación algebraica del punto óptimo consiste simplemente en sustituir cada uno de los vértices de la región factible en la función objetivo. La solución óptima vendrá dada por aquel que tome el mayor valor de acuerdo al caso de maximización o el menor de acuerdo al caso si es minimización. Entonces, tenemos también lo que es interpretación de la solución lógica, que viene a ser o consiste en hacer un informe de los resultados encontrados para su respectiva implementación, y la comprobación, que es la solución óptima que debe satisfacer todo el sistema de la inecuación de acuerdo a la función objetivo. Entonces, nos vamos con un ejemplo. Tenemos una fábrica que produce dos tipos de productos A y B. ¿Sí? El primero requiere una utilización de 7 kilogramos de materia prima y el segundo utilizando, 2 horas hombres de mano de obra. Y hay otro que es de 4.5 horas de máquina de utilización, en este caso, de acuerdo al segundo, requiere 3 kilogramos de materia prima y 3 horas hombre de mano de obra y 4 horas máquinas de utilización de maquinaria. La empresa cuenta con una fabricación de productos con los siguientes recursos. Tenemos 21 kilogramos de materia prima con 12 horas hombres de mano de obra y 18 horas máquina. Lo que indica o lo que están pidiendo es cuál es la combinación óptima de producción que maximice el beneficio, suponiendo que la fábrica estima ganar $15, ¿sí?, por cada unidad de producto A y $11 por cada unidad de producto B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que primero sacar, ¿verdad?, los datos del problema. Y primero sería definición de la variable. Entonces, ¿qué nos está diciendo el problema? Que hay dos tipos de producto, producto A y producto B, ¿sí? Definición de las variables. A representamos, X1 viene a ser el producto A y X2 viene a ser el producto B, ¿sí? ¿Cuál es la función objetiva? Entonces, aquí lo que nos está pidiendo el problema dice es cuál es la combinación óptima de producción que maximice. O sea, vamos a maximizar el beneficio o la ganancia. Entonces, lo que hacemos es que la función objetivo es igual a Z que maximiza, y ustedes se preguntarán, pero aquí nos están dando que para el problema dice que se estima $15 de ganancia para el producto A, entonces represento aquí
15 multiplicado por X1. Y X1 está representada o está identificada como producto A. Bien. De igual forma, ¿sí? Lo que es, dice que maximiza, ¿verdad? El beneficio de $11 por cada unidad de producto B. Y nosotros identificamos que X2 es el producto B. Entonces sería esos 11 multiplicado por X2. Bien. Tenemos que hallar las restricciones. Y las restricciones de ese problema las podemos resumir en este cuadro, ¿sí? Donde sacamos los recursos que son materia prima, mano de obra, utilización de maquinaria. Tenemos las variables que es X1, que viene a ser el producto A, y X2 dijimos que era el producto B. Y hemos extraído del enunciado, hemos extraído en esta tabla tanto la materia prima que está expresada en kilogramos, la mano de obra que está expresada en horas hombre, ¿sí? Y la utilización de la maquinaria que está expresada también en horas por máquina, ¿sí? Tenemos ahí la disponibilidad y lo vemos en el enunciado, ¿sí? Que tenemos, en este caso, de acuerdo a lo que dice 21, 12 y 18. Y es lo que tenemos aquí, 21, 12 y 18, de acuerdo a las unidades expresadas en el enunciado del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar las restricciones. Entonces, en este caso, restricciones por materia prima. Sería 7, sabemos que X1 es el producto A. 7 multiplicado por X1 más 3 kilogramos multiplicados por X2 menor o igual a 21. Porque yo no me puedo pasar de esa materia prima, no me puedo pasar de 21 kilogramos. Por lo tanto, coloco menor e igual. Bien. Tenemos ya la restricción y sería la primera inecuación, que sería la número 1, denominada ¿por qué? Por materia prima. Tenemos la inecuación correspondiente a mano de obra. Tenemos 2 que multiplica X1, que es el producto A, perdón. 3 que multiplica X2, que es el producto B. Y sería 12 menor o igual, y esa sería mi segunda inecuación. ¿Ok? Y tenemos la última restricción, que es denominada por utilización de maquinaria. ¿Y cómo lo tenemos? 4.5 multiplicado por X1, ¿sí? 4 multiplicado por X2 menor o igual a 18. ¿Bien? Tenemos entonces 3 restricciones en este problema. ¿Bien? ¿Podemos tener más restricciones? Sí, podemos tener más restricciones. Y todo va a depender del cruce de las diferentes restricciones, que es lo que queremos hallar al finalizar del problema, utilizando lo que es la intersección de esas inecuaciones que se convierten en ecuaciones en un sistema cartesiano para poder obtener, en este caso, mi punto óptimo. ¿Ok? Bien. En este caso, por supuesto, no pueden faltar las ecuaciones de no negación. Bien, que sería X1, X2 tienen que ser mayores o iguales a 0. Bien, en este caso sería directamente la resolución del problema, ¿sí? Que sería cada una de las ecuaciones, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? La ecuación número 1, 7x1 más 3x2 menor o igual a 21. Entonces, ¿qué hago aquí?
aquí hago es un despeje. Bien. De igual forma, con la inecuación número 2, hago un despeje. ¿Sí? Y de igual forma, hago un despeje con respecto a la inecuación número 3. Bien. Al obtener cada uno, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa cuando x1 vale 0? Si yo digo x1 vale 0, digo 7 por 0 da 0, ¿verdad? Aquí sería 21, aquí este término 7 por 1, 0, 21 entre 3. 21 entre 3 quedaría 7. ¿Sí? Ah, pero ¿qué pasa si yo invierto esto y hago que x2 sea 0? Entonces es como para saber cuándo van a cortar, porque prácticamente esos serían los puntos de corte. Acuérdense que cuando tenemos un sistema cartesiano, ¿verdad? Sea por x o sea por y, pero aquí están representados por las variables x1 y x2, por supuesto yo estoy obteniendo son los puntos en cada uno de corte donde me cortan directamente en ese sistema cartesiano. Y ya lo vamos a ver aquí, como lo vemos en la siguiente gráfica. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Representar cada una de estas, ¿sí? En estas inecuaciones, ¿verdad? Representarlas, convertirlas en rectas. Que cuando yo las convierto en rectas, las convierto en rectas directamente cuando las igual, las represento acá. Este ejercicio es sacado directamente del sistema GeoGebra, ¿ok? Bien, que es prácticamente para la intersección de cada una de las inecuaciones. Entonces, a través de GeoGebra, ¿verdad? Podemos obtener la gráfica. Bien, y aquí, como observamos, la ecuación número 1, ¿sí? Está representada con el color anaranjado. La ecuación número 2 está representado con el color verde. La número 3 representado con el morado. Y por supuesto, este es el sistema directamente de las X, esta sería X1 y esta sería X2. Bien. Esto es, a lo mejor lo verán que no lo comprenden, pero esto es sencillo. Tienen que ejercitar, ¿ok? Bien. Y tener claro qué es lo que van a representar. Bien. Entonces, esta grafiquita se obtiene directamente por el software GeoGebra. Bien. O si quieren hacerlo a través de un papel milimetrado, les queda más fácil también porque ejercitan. Le quedan perfecto. Póngale que cada uno ubique por 1 o 2 centímetros al momento de representar cada una de estas ecuaciones, hace los respectivos cortes, que precisamente lo que tenemos aquí. Los cortes que, los cortes tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. ¿Ok? Y esto es lo que estamos representando. Bien. Sistema cartesiano. ¿Se acuerdan del sistema cartesiano, verdad? Ok. Ok. Bien. Cuando ya hemos representado, que es lo que obtenemos aquí, después hallamos los respectivos vértices. Y prácticamente estos numeritos que ven aquí, por ejemplo, A es igual a 0,4, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A es igual a 0,4. 0 de X, 1, 4, y lo tenemos aquí, el punto A, ¿sí? B es 1.09. Ustedes dirán, uy, pero esos decimales como tal, esos decimales a través de GeoGebra lo pueden identificar. Bien, póngales que se les varíen,
qué sé yo, 0.5, 0.3, dependiendo, ¿ok? Pero no tienen, o sea, no es mucho la diferencia porque al momento de que ustedes obtengan el punto óptimo y representarlo en la ecuación o función objetivo, en este caso que es para maximizar, automáticamente le da lo que es la solución óptima, ¿ok? Bien, aquí están, esto es para que ejerciten directamente la ecuación, en este caso, la recta 2 y 3, que en este caso sería la ecuación 2 y 3. Entonces yo aquí obtengo mi punto B, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando utilicen ese GeoGebra, directamente ustedes nada más es anexar los puntos, el punto X1 y el punto X2. Y ustedes juegan. Tanto sí que juegan, lo digo porque es fácil, un tutorial fácil de GeoGebra, y ustedes juegan y pueden que les dé más, menos, o sea, bajan las rectas de acuerdo a los puntos, y la idea es que obtengan lo más preciso posible. ¿Ok? Bien. De igual forma, tenemos lo que es la recta 1 y 3, y como lo vemos aquí, la 1 y 3 para obtener el punto C. Bien. Y lo que obtenemos coordenada, en este caso D, el punto D, directamente ya es por la aquí, directamente como lo vemos aquí, ya es el corte de X1. ¿Sí? Y aquí sería 1, 2 y 3, y fue lo que nosotros hallamos, ¿verdad? En esta, bien, con los puntos o cortes de cada una de las inecuaciones. Bien, y por supuesto, el punto 0, 0 que lo representamos acá, que es el punto E. A todo esto, desde el punto E, lo que me limita, todo de esta recta hacia abajo, ¿sí? Que sería desde aquí hasta aquí. Todo con respecto a la ecuación número 3, que sería todo esto que observan aquí. Todo lo que es de la recta 1, todo lo que es hacia abajo, todo esto me limita, punto A, B, C, D, E, A, todo eso me limita a la región factible. Entonces, el punto número 5, que es la determinación de la gráfica. Entonces, se grafica el vector, en este caso, de acuerdo a los coeficientes de la función, ¿sí? La función, que es z máximo, sería 15 multiplicado por x1 más 11, que fue la función objetivo. Bien, entonces, cuando yo hago ese recorrido de esa función objetivo, en otras palabras, es sustituir, ¿ok? Es sustituir netamente la función objetivo con cada uno de esos puntos. Cuando yo sustituyo, prácticamente yo voy a obtener, en este caso, el punto óptimo, que sería el vector que trazamos desde el punto de origen, ¿verdad? Al trazar las paralelas correspondientes, en este caso en el eje Y con mayor valor que se inicia en el punto C, ¿verdad? Que es en este lado, ¿verdad? Aquí yo tengo mi solución y decimos que el punto C es mi punto óptimo, ¿ok? Y en este caso está representado por 2.06, 2.19, ¿sí? Y lo podemos observar directamente en esta tabla. Ya se la voy a mostrar. Bien. Ah, ¿por qué? Porque yo necesito maximizar. Entonces, si estoy observando los demás puntos, me da 0,4, el otro punto me da el B 1.09, 3.27, 2.06, 2.19, 3,000. Si yo multiplico cada uno de esos puntos en la función objetivo, obtengo que el punto C me da al multiplicar ese 15 por 2.06 más 11 por 2.19, que ojo, esos puntos yo los voy a obtener es a través de las intersecciones
en el momento que estoy haciendo el sistema cartesiano, ¿sí? El punto óptimo es el resultado de Z 54.99. ¿Ok? Bien. Y en ese caso, ahí es donde yo digo, la interpretación, la empresa debe fabricar 2.06 unidades, como lo dice aquí, del producto A y 2.19, que es lo que me está dando aquí, 2.19, ¿verdad? En este caso, unidades del producto B, donde el máximo, ¿sí? Beneficio al multiplicar en la función objetivo es de 54.99, en este caso expresados en unidad dólar, ¿sí? Entonces, yo quiero comprobar eso. Es utilizar en cada una de las ecuaciones. Claro, yo al sustituir cada uno de esos puntos en esas inecuaciones, directamente yo obtengo si eso se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, sustituyo y prácticamente allí yo hago la comprobación directamente del problema. Al inicio hay unos videos y hay un material que está allí. La evaluación, entre comillas, culmina el lunes 10 a las 23 horas 59, ¿sí? Pero cualquier duda, cualquier inquietud, ya sabe, por mensajería interna o si no, por el foro de dudas. Les agradezco, por favor. Yo sé que tienen ocupaciones, pero trabajo, yo sé, eso yo lo sé, pero en lo que pueda, me pregunta. Me gusta revisar en horas del, sí, de la madrugada, que es más como más fresco, para revisar y poder contestar. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna pregunta por allá, María Fernanda, Yeranet. Si no hay preguntas, esto entonces lo preguntan por el aula y bueno, hasta qué sería esta actividad síncrona. Bien. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.